Maseje Nedarim, Daf Mem Daled Amudalef 44a, pero comenzamos las últimas tres líneas del Daf anterior. Dice la Gemara, Tani, Hamafkiret Tzadeu Kol Shelosha Yamim, Yahol Lahazor Bo. Mikan Vaelach En Yahol Lahazor Bo. Amar Tehesa de Zo Mufkeret Le Yom Echad, Le Shabbat Echad, Le Chodesh Echad, Le Shana Echad, Le Shavua Echad, Ad Shelo Zacha Ba, Ben Hu Ben Acher, Yahol Lahazor Bo. Mishezahaba ben hu ben acher en yahol lahazor bo. La Gemara trae una baraita sobre temas de Hefker. Como mencionamos en la clase anterior, ¿qué significa Hefker? Cuando uno se desprende de la propiedad, del objeto, de cualquier cosa. Saca su posesión del objeto de la propiedad. Fíjense lo que dice la baraita. Al principio la baraita está dividida en dos partes, en esta baraita. La primera parte dice lo siguiente: una persona que le hace Hefker a su campo, sí, a su propiedad. La regla es la siguiente: los primeros 3 días, desde que le hizo Hefker, puede retractarse y volver a decir, ¿sabes qué? No es Hefker. Vamos a ver por qué 3 días después, más adelante. Sin embargo, después de los 3 días, ¿sí?, no se puede más retractar y echar para atrás el Hefker que hizo. En la segunda parte de la baraita dice un poco diferente. ¿Qué pasa en un caso que una persona limitó su Hefker? Por ejemplo, dijo, quiero que este campo sea Hefker por un solo día. O quiero que este campo sea Hefker solo por una semana, o por un mes, o por un año, o por 7 años. ¿Sí? O sea, limitó el Hefker, no ilimitado, sino lo limitó por un tiempo específico. En este caso, la baraita me dice diferente. Si nadie ha adquirido ese objeto después de que le hizo ese Hefker, ya sea él u otra persona, ¿sí?, puede todavía retractarse, inclusive después de los 3 días. ¿Sí? Y si alguien ya adquirió el campo, ahí, ya sea él o ya sea otra persona, del Hefker ya lo agarró, ya lo obtuvo, en este caso ya no se puede más retractar. Sale que aparentemente tenemos una contradicción entre la primera parte y la segunda parte de la baraita. ¿Por qué? Porque en la primera parte de la baraita está escrito claramente que una persona que hace Hefker después de los 3 días ya no se puede retractar. Y en la segunda parte de la baraita vemos que en el caso que limitó el Hefker, una persona que le hace Hefker algo, inclusive después de los 3 días, si nadie lo ha obtenido, si nadie lo ha adquirido, si nadie lo ha obtenido, sí se puede retractar. Contradicción. La primera parte vemos que después de 3 días no se puede retractar. En la segunda parte de la baraita vemos que inclusive después de los 3 días la persona sí se puede retractar. Contradicción. Reisha Rabbanan, Seifa Rabbi Yossi. Aparentemente, dice la Gemara, tenemos que decir que esta baraita está compuesta por 2 diferentes opiniones. Y la Gemara explica lo siguiente: la primera parte de la baraita, que después de 3 días ya no se puede retractar, va como la opinión de Jajamim, de Rabbanán, que nosotros vimos en la clase anterior, ¿sí?, que una discusión, si cuando una persona hace Hefker a un objeto, si sale de una vez de la posesión de la persona, o no sale hasta que la otra persona lo adquiere. Sí, aunque al final tumbamos, según la explicación de Rabbi Yohanan, habían 2 opiniones. Vamos según la explicación de Rabbi Yohanan, sí, que fue la explicación que vimos al principio. De todas maneras, vimos según la explicación de Rabbi Yohanan 2 opiniones. Según Jajamim, dijimos de que cuando una persona hace Hefker, de inmediato, sí, sale de la posesión del dueño original y queda en posesión de nadie hasta que venga alguien y que, no sé qué pasó aquí, pero entonces otra vez, nosotros vimos en la clase anterior, según la explicación de Rabbi Yohanan, que hay una discusión entre Jajamim y Rabbi Yossi. O sea, aunque tumbamos al final la explicación de Rabbi Yohanan, pero la Gemara ahorita va según esa explicación. Y la discusión es la siguiente: según Jajamim, cuando una persona viene y hace Hefker, ¿qué es lo que pasa? De inmediato, según Jajamim, según Rabbanán, de inmediato sale de la posición del dueño original y ahorita se mantiene el objeto o el campo o lo que sea sin dueño en absoluto. Entonces, aparentemente la primera parte de la baraita es la opinión de Jajamim, que cuando hace Hefker de inmediato sale de su posesión y por lo tanto ya no se puede retractar de lo que hizo después de 3 días, porque ya salió de su posesión, ya no tiene más enganche con eso. Porque los primeros 3 días sí se puede, vamos a verlo después, pero después de 3 días, después de los 3 días, no se puede retractar. ¿Por qué? Porque de inmediato, según Jajamim, ya sale de la posesión de él, por lo tanto no se puede. Sin embargo, la segunda parte de la baraita aparentemente va como la opinión de Rabbi Yossi, nuevamente reitero, según la explicación de Rabbi Yohanan, que vimos en la clase anterior, que cuando una persona hace un Hefker sobre un objeto que le pertenece a él, no sale de su posición hasta que otra persona venga y lo adquiera y lo agarre. Por lo tanto, se puede retractar hasta que otra persona venga y lo agarre. ¿Por qué? Porque siempre está en su
posesión, no es que salió de su posesión, por lo tanto puede retratarse inclusive después de 3 días. Dice la Gemara, aparentemente esta baraita que acabamos de leer, la primera parte es Jajamim y la segunda parte es Rabbi Yossi. La pregunta es si es así o no. También no es tan sencillo decir que la misma baraita son dos diferentes opiniones. La Gemara trae dos explicaciones para esto. La primera es de Ula, Amar Ula, Seifan Amir Abananhi, Yahi Amayat Shelo Zahaba Benu Ben Acher Yahol La Hazor Bo, Shani Shana Veshavua de Lo Shrije. Dice la Gemara, en verdad, dice Ula, toda la baraita, también la segunda parte es Jajamim. También la primera parte, también la segunda parte. La primera parte es Jajamim y cuadra porque después de 3 días no se puede retractar. Si no se puede retractar, cuadra Son Jajamim, porque Son Jajamim cuando hace Efker de inmediato lo saca de su posición y por eso no se puede retractar. Porque la segunda parte de la baraita dice, cuando una persona viene y limita su Efker por un tiempo específico, me dice que también después de 3 días, si otra persona todavía no vino y lo adquirió, la alajá es de que la segunda parte de la baraita dice que en ese caso sí se puede retractar, no cuadra. Dice la Gemara, te voy a explicar. También Jajamim en este caso está de acuerdo que sí se puede retractar. ¿Por qué? Porque una persona que hace Efker, un caso regular es que hace Efker ilimitado, para siempre. El segundo caso, la verdad, es una persona que hizo Efker limitado, por un tiempo específico, un día, una semana, un mes, un año, 7 años, por un tiempo. El hecho que la persona lo hizo específico, por un tiempo limitado, especificó un tiempo limitado, no está haciendo el Efker regular. Y por lo tanto, el hecho que no hizo el Efker regular, te está básicamente demostrando, la persona que está haciendo el Efker, que en este caso no le interesa que se cumpla el Efker regular que sale de su posición de inmediato, sino le interesa que no salga de su posición hasta que una persona venga y lo adquiera. Sí, o sea, como la opinión de Rabbi Yossi en un Efker regular, Jajamim ellos también opinan en un Efker limitado. Y por eso se puede seguir retractando sin problema, porque fue un Efker limitado. Entonces, básicamente, la Gemara dice Ula de que toda la baraita es Jajamim, y también Jajamim que el Efker sale de inmediato de su posición y por ende se puede retractar, y por ende ya no se puede retractar. Eso es un Efker regular. Pero un Efker, cuando es limitado, que no es el regular, en ese caso va a estar de acuerdo con Rabbi Yossi que sí se puede retractar, porque decimos de que en ese caso, el hecho que lo hizo de esa manera, está demostrando no quiero que salga de mi posición hasta que una persona venga y lo adquiera. Así explica Ula. Segunda explicación, Resh Lakish Amar, mi Sefer Rabbi Yossi, Resh Nami Rabbi Yossi, Bereish Hainu Ta'ama, de lo lishtakach Torat Efker. Dice la Gemara lo siguiente. Segunda explicación es la de Resh Lakish, que dice no, ya que la segunda parte de la baraita es Rabbi Yossi, que dice que el Efker no sale de la posición del dueño original hasta que la otra persona venga y lo adquiera, y por lo tanto sí se puede tratar inclusive después de 3 días. Esa es la segunda parte. También la primera parte de Rabbi Yossi. Pero la primera parte dice que no se puede retractar. Dice la Gemara, ¿sabes por qué no se puede retractar? En verdad sí se puede retractado, porque son Rabbi Yossi, como explicamos, sí se puede retractar. Y la razón que en la primera parte de la baraita dice que no se puede retractar es un decreto de Jajamim. ¿Por qué? Hay una alajá que es la siguiente: Efker patur mina maaser. Una persona que adquiere algo del Efker no hace falta que saque un diezmo. Normalmente en las ganancias monetarias o ganancias en una cosecha o algo, no tiene que sacar ¿qué? Maaser. Cuando viene de Efker, está exento. ¿Sí? Dice la Gemara, aquí, si yo vengo y te digo de que la alajá siempre es como, si yo te digo, te aplico la ley lógica, que según Rabbi Yossi, el Efker no sale de la mano de la posición del dueño original nunca hasta que la otra persona lo adquiera, entonces la gente se va a equivocar y va a decir, mira, ya que no sale de la mano del dueño original, de la posición del dueño original hasta que el otro venga y lo adquiera, y por ende, por la misma razón, puede venir el dueño original y retractarse siempre. ¿Sabes qué? Cuando alguien viene y agarra algo del Efker, no se llama algo del Efker, es como si fuera que está agarrando algo de un regalo. ¿Por qué? ¿Qué es Efker? Normalmente la gente entiende, Efker es cuando no está en posición de nadie, alguien lo tomó. Y aquí según Rabbi Yossi, Efker está en posición del dueño original hasta que alguien viene y lo toma. Significa que cuando alguien viene y lo toma, ¿de quién está tomándolo? De esa persona directamente. Significa que es como si fuera que lo está regalando. Y si es como si fuera un regalo, sí necesita más hacer. ¿Sí? Sí necesita más hacer en este caso. Y en verdad no necesita más hacer, porque este caso es un Efker. ¿Sí? Y según Rabbi Yossi, aunque el Efker va de uno al otro directamente sin estar en la mitad en posición de nadie, aunque no es así, pero decimos de que cuando es Efker está exento de maaser. Entonces, para que no se olvide la regla clásica, que de Efker una persona está exento de maaser, pensando de que en este caso sí está obligado de maaser. ¿Por qué? Porque es como si fuera un regalo. Para que no lleguen a decir eso, decimos de que en verdad una persona en un caso regular, o sea en el primer caso de la baraita, decimos de que la persona no se puede retractar, lo cual demuestra, ¿por qué no se puede retractar? Porque es Efker. Entonces no es igual que un regalo. Entonces entiendo que sí aplicaría la regla que está exento de maaser. Entonces, para que no se olvide la alajá de maaser, decimos por decreto de Jajamim, un decreto de los sabios, decimos de que en la primera parte, en un caso regular, sí no se va a poder retratar después de los 3 días. Pero en verdad, según la opinión de Rabbi Yossi, ahí sí debería
hacer, que sí se podría retractar. Y por lo mismo, en la segunda parte de la baraita, que no es un caso regular, que ya no necesitamos hacer este decreto porque no es un caso regular, no tenemos esa sospecha que la gente se confunda, ¿sí? En este caso no es necesario hacer este decreto y lo dejamos según el Ikaratín, según la halajá básica, que la persona, según Rabbi Yossi, sí se puede retractar siempre. Pregunta la Gemara, pregunta la Gemara, ¿sabes qué? Vamos a enfocarnos en la primera parte de la varita. La primera parte de la varita que nos dice, cada uno lo explicó de la manera. Ula lo explicó que todo es según Jajamim y Resh Lakish explicó que todo es según Rabbi Yossi. Pero ¿qué dice la primera parte de la varita? Que una persona no se puede retractar después de 3 días, pero antes de 3 días sí se puede retractar. ¿Qué pasó en los 3 días? ¿Sí? Especial, la Gemara pregunta según la explicación de Resh Lakish, pero en verdad también es según Ula. ¿Por qué en los primeros 3 días no te puedes retractar? ¿Por qué en los primeros 3 días sí te puedes retractar la primera parte de la varita? Después de los 3 días ya no. Dice la Gemara, Amarra ba mi penea ramaim de mafkirim behadrim behon. Dice la Gemara, por los tramposos. ¿Qué hacían los tramposos? ¿Por qué Jajamim? O sea, según Resh Lakish, según la explicación, todo lo que la persona no se puede retractar después de los 3 días es por un decreto, como acabamos de explicar. Pregunta la Gemara, ¿por qué ese decreto no se empieza a aplicar desde el primer día? Porque nada más después del 3er día. Dice la Gemara, por los tramposos. Y explico, ¿qué hacían los tramposos? Las personas tramposas sabían la halajá que el efker está exento de maaser. ¿Tú sabes qué hacía el tramposo? Cuando tenía un campo que era pertenencia de él, cuando tenía la cosecha, ¿qué tenía que sacar? Maaser. ¿Qué hacía él? Hacía efker, ¿sí? Y de inmediato, y en verdad, ¿qué querían ellos después? Adquirirlo de vuelta del efker. Y cuando lo quieren de vuelta del efker, se retractan cuando quieren otra vez de efker, básicamente están comprando lo de efker y están exentos de maaser. No dice la Gemara, no señor. No señor. Los primeros 3 días, si tú otra vez vienes y lo obtienes, te estás retractando del efker y el efker desde el principio nunca sirvió y por ende tiene que sacar maaser. Entonces, para que los tramposos no tengan su manera de ¿qué? De salir de estas sin efker, que lo hacían efker y después lo adquirían, los primeros 3 días, cuando tú vienes y vuelves a adquirirlo el mismo año, significa que te estás retractando y el efker nunca sirvió. Y por lo tanto, si el efker nunca sirvió, estás obligado todavía de maaser. Por eso los primeros 3 días dijeron, sí te puedes retractar. Y por lo tanto, si vienes y lo vuelves a adquirir, el mismo dueño lo va a adquirir, no se llama que lo hizo FK y lo volvió a adquirir, sino se llama que se está retractando, nunca le hizo FK y por lo tanto está obligado de hacer maaser. Así nos dice la Gemara, y esto obviamente se hizo nada más por 3 días, porque después de 3 días ya el tramposo no lo va a soltar. ¿Por qué? Porque si lo suelta más de 3 días, cualquier persona puede venir y adquirirlo. Los tramposos lo soltaban y de inmediato lo adquirían de vuelta. Entonces, ¿cómo solucionamos eso? Los primeros 3 días, cuando tú vuelves a adquirirlo, te estás retractando. Retractando, estás arrancando todo lo que hiciste retroactivamente. Ok, sigue diciendo la Gemara. Aval de oraita lo have efker. Vedil matele asure minahiyu valapturu minaptura lahiyu. De Amrinaleki me asart hacer mine v. Dice la Gemara lo siguiente. Según nuestras últimas explicaciones, vemos que después de 3 días, ¿sí? Según nuestra última explicación, última explicación, vemos que después de 3 días hay un decreto de Jajamim que la persona no se pueda retractar. ¿Sí o no? Así vimos, según la explicación de Resh Lakish, según la explicación de Rabbi, según la opinión de Rabbi Yossi, que en verdad, otra vez, según Rabbi Yossi, el efker no sale de inmediato de la posición del dueño original. Y por eso se debería siempre poder retractar, como está escrito en la segunda parte de la vareta. Entonces, ¿por qué en la primera parte de la vareta está escrito que después de 3 días ya no se puede retractar? Explicamos por qué. Decreto de Jajamim, para que no se vaya a olvidar el concepto de que, la regla de que cuando hay efker está exento de maaser. Así explicamos. Dice la Gemara que es únicamente un decreto de Jajamim, que después de 3 días no se puede retractar. Pero mi de oraita, según la base, según la ley de la Torah, antes del decreto, sin el decreto de eso, según la base, la halajá básica, ahí debería ser que no es efker, debería ser que sí se puede retractar también después de los 3 días, y por lo tanto no es efker también después de los 3 días. O sea, vuelvo y explico. Resh Lakish dijo que vamos según la explicación de Rabbi Yossi, y según Rabbi Yossi debería poder retractarse siempre, porque no sale de su posición nunca. Entonces, como está escrito en la segunda parte de la vareta, preguntamos por qué en la primera parte de la vareta está escrito que si se puede retractar. Respuesta: decreto de Jajamim. Decreto de Jajamim. Mashma que si no hubiese sido por el decreto, según la halajá básica antes del decreto, según la Torah, decimos que efectivamente cuando una persona viene y retracta, sí se puede retractar y no es un efker. ¿Sí? Así vimos según esta explicación. Sale que si se puede retractar y no es un efker, en verdad está obligado de pagar ¿qué? Maaser, porque si no es efker, pues tiene que pagar maaser, midoraita. Entonces, seguro que cuando vinieron Jajamim y hicieron el decreto y dijeron que no se puede retractar, ¿sí?
no se puede retractar y se mantiene Efker, seguro dijeron eso nada más para algo técnico, pero aún así dijeron, pero aún así estás obligado de sacar maaser, porque no pueden ir en contra de la Torah, y la Torah te dice en ese caso, si te retractaste, pues sirve lo que te estás retractando y pertenece a ti, tienes que sacar maaser. Entonces no puede ser, Jajamín pueden añadir prohibiciones, pero no pueden arrancar cosas de la Torah. Entonces seguro que cuando te dijeron que cuando Jajamín te dijeron que no te puedes retractar, te dijeron nada más que no te puedes retractar para otra halajot, pero maaser sí tienes que dar porque si te estás retractando, sí sirve el retracto, no es Efker Midoraita y te has obligado a dar maaser. Entonces seguro no van en contra de eso. Y si es así, tengo un problema muy grande. ¿Por qué? Porque si tú lo vas a obligar a maaser en ese caso, ¿sí? La gente va a pensar que ¿por qué tengo que dar maaser? Porque es mi derrapanan, porque a mí me están obligando, ¿sí? Así la gente va a empezar equivocamente, en verdad es Midoraita. Porque como dijimos, en este caso, si la persona sí se puede retractar Midoraita, significa que pertenece al dueño original y está obligado a dar maaser Midoraita. Pero como Jamim el que le está diciendo, mira, no te puedes retractar, pero da maaser, van a pensar que ese da maaser es una obligación de Rabbanán. Y si es así, tengo un problema. Puede ser que saque maaser de esa cosecha a otra cosecha que la obligación es de verdad de Rabbanán. ¿Por qué van a sacar de esta cosecha a la otra cosecha? Porque ellos van a pensar que esta cosecha es de Rabbanán y van a sacar de esta cosecha que es de Rabbanán, la que le están diciendo ahorita a Jajamim, a otra cosecha que de verdad es de Rabbanán. Y no se puede, porque en verdad la primera cosecha es de la Torá, como acabamos de explicar. Porque tenemos sospecha que la persona saque maaser de una de Oraita a una de Rabbanán, que no se puede, o viceversa. Dice la Gemara, no tenemos esa sospecha. ¿Por qué? Porque efectivamente en esos casos, cuando Jajamim le dicen que no se puede retractar y saca maaser, es Midoraita, le dicen saca maaser de qué? Saca maaser del mismo a lo mismo, no saques de uno al otro, y por eso no tenemos esa sospecha. Viene la Gemara y pregunta lo siguiente. Meitibel pregunta contra Resh Lakish. Amafkiret kalmo vela shachar amadubtzaro hayab beferet ubeolelot ubeshijeja ubepea upatur min hamaaser bishlama leula de rabbanan katanila vedoraita katanila ela le Resh Lakish amay patur min hamaaser. La Gemara viene y hace una pregunta de una baraita. La baraita dice lo siguiente: ¿qué pasa a una persona que tiene una viña? ¿Sabes lo que es una viña, Daniel? Sí, tiene una viña y viene y le hace efker a su viña. Eso no sabe lo que es hacerle efker a la viña, no le vaya a hacer efker a la viña, ¿ok? Le hace efker a su viña. Al día siguiente, o sea, dentro de los 3 días, ojo, le hace efker y al día siguiente, antes de que pasen los 3 días, la persona viene y cosecha las uvas, lo cual demuestra que al día siguiente se retractó ¿de qué? Del efker que hizo, porque si estás cosechando las uvas significa que lo quiere él. Dice la baraita, el hecho que se retractó básicamente obliga directamente a la persona a dar lo que se llama matnot aniyim, los regalos de los pobres, que es peret, olelot, shijao, pea en una viña, que son diferentes cosas. Por ejemplo, peret es cuando se cae de un ramo 1 o 2 uvas. ¿Sí? Olelot es cuando se cae un ramito chiquito, también hay que dejárselo al pobre. Igualmente, shijeja es cuando una persona está cosechando, está agarrando todo, se le olvidó una parte en el campo, también hay que dejarlo. Y pea es que tiene que dejar una parte de la viña para los pobres. Todas estas cosas tiene que regalarlas. ¿Por qué? Porque ya no es efker. Normalmente efker está exento, pero aquí ya no tiene que regalarlo. ¿Por qué? Porque aquí, tiene que regalarlo porque se retractó. Sin embargo, respecto a maaser, y este es el punto que queremos tocar, esto es lo que tiene que ver con nosotros, está exento de maaser. Porque el hecho que vino y se retractó, aunque se retractó, no se retracta aparentemente de lo que había hecho el día de ayer, y ayer lo hizo efker, entonces el día siguiente se retractó para temas de maaser, sigue estando exento, no obligado de maaser. Miren, dice la Gemara, ¿con quién me cuadra esta opinión? Según la primera explicación, la explicación de Ula, de la misma manera que la primera variedad que mencionamos en la clase de hoy era Jajamim, también aquí podemos decir que es Jajamim. Y aunque Jajamim dijeron que en los primeros 3 días no se puede, la persona sí se puede retractar, eso es un decreto de Jajamim nada más. Por Jajamim, por mi penea Ramaim, por los tramposos, como explicamos. Pero en verdad, Meikar Adin, mi de oraitá debería ser la jaque que la persona sí se puede, un segundito, sí, que la persona sí se puede venir que la persona, voy un poquito más para atrás. Cuando yo vengo y te digo que está exento del maaser, no significa que se puede retractar, lo contrario. Vemos de que no se puede retractar, se mantiene el efker y por eso está exento del maaser, ¿sí? Se dice la Gemara, ¿como quién cuadra esto? Según la explicación de Ula, cuadra perfectamente con la opinión de Jajamim, que él dice que después de los 3 días no se puede uno retractar, sí, porque ya salió de la posición de uno, perfecto. Y aquí, aunque está hablando antes de los 3 días, y antes de los 3 días, según lo que vimos antes, Jajamim también están de acuerdo que la persona se puede retractar, eso es de Jajamim, de nuestros sabios. Pero Midoraitá, la regla básica debería ser por los tramposos, por nuestros sabios, por un decreto que hicieron por los tramposos. Pero Midoraitá, por la ley básica, debería ser que
Que también dentro de los primeros días, dentro de los primeros 3 días es igual que después, y la persona no se puede retractar. Entonces podemos decir que esta baraita va según la Torah, midoraita. Pero según Resh Lakish, o sea, va a ser una opinión de Jajamim, según la base alágica. Pero dice la Gemara, según Resh Lakish, que él opina que ¿qué? Que él dice que la primera baraita que vimos en la clase es Rabbi Yossi, que midoraita una persona sí se puede retractar cuando hace efker, siempre, sí, solo Jajamim dijeron, de que no se puede retractar los primeros, después de los primeros, un segundito, sí, que después de los primeros 3 días no se puede retractar. O sea, según Jajamim, repito, perdón, según Rabbi Yossi, dice la Gemara lo siguiente, según Resh Lakish, que él opina que la primera baraita es Rabbi Yossi, y Rabbi Yossi opina que ¿qué? Que la persona midoraita sí se puede retractar. Y solo Jajamim dijeron que por un decreto que en el primer caso la baraita no se puede retractar después de los 3 días, ¿sí? Para que no se olvide la alajá de efker que está patú de maser como explicamos antes. Pero antes de los 3 días, sí se puede retractar midrabanan y midoraita. Y aquí estamos hablando en esta segunda baraita que acabamos de ver ahorita, en un caso que se está retractando dentro de los 3 días. Debería ser que si sí se puede retractar, debería ser que la persona está obligada a hacer. Entonces, ¿por qué aquí tú me dices en esta baraita, según la explicación de Resh Lakish, que va como Rabbi Yossi, ¿qué me va a decir aquí? En esta baraita que una persona hizo efker a su viña, al día siguiente, de inmediato, se retractó y me dices que aún así sigue exento de maaser. Según Resh Lakish, según la explicación de Rabbi Yossi, debería estar exento de maaser, ya sea mi drabanan y mi de oraitán. Si no entiendo esto, responde la Gemara, Amar lach, ki amri anale Rabbi Yossi, ha rabbanani. Dice Resh Lakish, te va a responder, tienes toda la razón. Tú me estás preguntando que según mi explicación que yo dije en la primera baraita, que la primera baraita es Rabbi Yossi, ¿sí? ¿Qué vas a tener en la segunda baraita? Dicen, ¿cuál es el problema? Esa segunda baraita es Jajamim. La primera baraita expliqué que es Rabbi Yossi, la segunda baraita es Jajamim y todo cuadra perfectamente y no hay ningún problema en contra esta baraita. No, en contra mi explicación. Esa es la primera explicación que la Gemara da. Segunda explicación, segunda respuesta, y baitema, ha de afkere bean petren, ve ha de afkere bea petelata. De amar Rabbi Yochanan mishum Rabbi Shimon ben Yotzada, con lo mafkir bifne shelosha, have efker, bifne shenaim, lo have efker. Dice la Gemara, otra explicación, que en verdad hay una diferencia entre las dos baraitot. También es una explicación de Resh Lakish, la primera baraita que mencionamos, que la persona sí se puede retractar, según la explicación de Rabbi Yossi de oraita, de su hefker. Está hablando en un caso cuando la persona hizo hefker, ¿sí? Delante de 2 personas. Y la baraita segunda, que la persona hizo hefker y se retractó, y aparentemente no se puede, decimos de que no se puede retractar. Está hablando en un caso que hizo efker delante de ¿qué? Delante de 3 personas. Y cuando es delante de 3 personas, es un efker gamur. Y también es una explicación de Rabbi Yossi, también es una opinión de Rabbi Yossi. Él está de acuerdo que cuando se hace delante de 3, no se puede más retractar. Y ya que la segunda baraita está hablando en un caso así, que se hace delante de 3 y no se puede retractar, por lo tanto, sigue siendo maaser. Y por lo tanto, aunque se retractó, no sirve lo que se retractó y está exento de maaser porque no sirve lo que se retractó. Y esto va con la opinión de Rabbi Yochanan, en nombre de Shimon ben Yotzada, que una persona, cuando hace efker delante de 3 personas, es un efker 100%, que no hay retracto, no hay vuelta atrás. A diferencia, cuando una persona hace un efker delante de 2 personas, no es un efker 100% y por lo tanto se podría retractar. Y todo esto discute con la opinión de Rabbi Yoshua ben Levi. ¿Qué dice Rabbi Yoshua ben Levi? Rabbi Yoshua ben Levi amar, Dvar Torah afilu be'echad abefker, umatam amur bishosha, כדי שיהיה אחד זוכה ושניים מעידים. Rabbi Yoshua ben Levi opina que mi deoraita, en verdad una persona puede hacer un efker inclusive en frente de una persona. No, la primera opinión dice que delante de 2 sirve, pero no es 100%, delante de 3 es 100%. Rabbi Yoshua ben Levi dice, inclusive delante de una, mi doraita hubiese servido el efker. Y la razón que dijeron Jajamim, de que tiene que ser delante de 3, es para que ¿qué? Para que uno de los presentes pueda también obtenerlo, porque si lo haces delante de 2 o delante de 1 y al final uno de esos quiere venir y agarrarlo, necesitas que lo agarre y 2 testigos más, que lo hizo efker. Entonces tiene que tener por lo menos ¿qué? 3, ¿para que qué? Para que siempre tengas, para que si uno de ellos le interesa tomarlo, adquirirlo el efker, que uno pueda agarrarlo y los otros 2 queden 2 testigos de el efker que se hizo. Pero mi doraita, en verdad, si hubieses tenido uno solo que escucha el efker, se hace efker y otra tercera persona puede venir y adquirirlo. Con esto acabamos el 4º capítulo de Masejet Nedarim Perek Revi, Hadran Alaj, en Ben Hamudar. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.